Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Este que les habla es el pastor José Pérez. Les saludo y les envío un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes en este hermoso día ya de tarde. Alabado sea Dios. Espero que la estén pasando bien y que la bendición y la gloria de Dios inunde sus vidas en este día hermoso. En esta preciosa tarde, pues estamos aquí desde temprano meditando en la palabra, orando y buscando la presencia del Señor para que así el Señor se glorifique en nuestras vidas. En esta tarde preciosa quisiera también pedirle que compartan el video para que así la bendición fluya y llegue a muchas vidas, ya que pues lamentablemente el sistema no lo hace, pero si usted le da un like al video y lo comparte, pues esa bendición va a llegar a diferentes vidas en esta tarde preciosa. Hoy voy a traer un tema que me ha puesto a pensar durante el día. Y quisiera pues examinarlo con cuidado para que podamos comprender y absorber lo que Dios nos quiere hablar en este día hermoso. Eh, Hoy vamos a hablar de algo que no es nuevo y se ha ido manifestando a través de las épocas dentro del pueblo de Dios, pero también dentro de la iglesia. Desde el comienzo de la iglesia, allá en el libro de los Hechos, esto se ha estado manifestando en una manera muy abierta, por decirlo de esta manera. Hoy vamos a hablar de lo que se llama comúnmente un espíritu de confusión o espíritus de confusión. Tal vez usted haya escuchado hablar en algún momento dado sobre esto, o tal vez nunca. Pero la Biblia registra con mucha claridad desde Génesis hasta Apocalipsis que este espíritu de confusión o la confusión se ha ido moviendo, introduciéndose dentro de la iglesia con el propósito de tergiversar la verdad de Dios. Yo le puse como tema a esta reflexión o mensaje o como usted lo quiera llamar, cuidado con los espíritus de confusión en la iglesia. Sabe que uno de los mayores peligros para la iglesia, especialmente la iglesia de hoy, para usted y para mí, porque nosotros somos la iglesia, es ignorar
las maquinaciones de Satanás. Por ejemplo, mayormente, esas maquinaciones espirituales que se introducen dentro de la iglesia. Fíjense, hermanos, que la Biblia registra en Primera de Tesalonicenses capítulo, o Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 10, 11 y 12, un hecho muy interesante o algo que el apóstol Pablo, por el Espíritu, dejó escrito en la Biblia, concerniente a lo que iba a acontecer en el último tiempo. Fíjese que la Biblia dice en Primera Tesalonicenses capítulo 10, Tesalonicenses capítulo 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, escuche bien, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía, escuche bien, Dios les envía un poder engañoso, o sea, un poder de confusión, de engaño, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjense, hermano, que cuando hablamos de confusión, especialmente dentro de la iglesia, eh, lo primero que viene a nuestras mentes, o lo primero en que pensamos o podemos pensar es en el engaño. Fíjese que el mismo Señor Jesucristo, cuando los discípulos le preguntaron sobre las señales de su venida, él enumeró varias señales, como por ejemplo guerras, rumores de guerra, hambres, pestes, terremotos en muchos lugares. Pero hay una señal que él, bajo ese orden de señales, la puso número uno. Y esa señal es el engaño. O sea que el engaño es la señal más contundente que nos indica que el Señor está a las puertas. Ahora, usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver el engaño con la confusión? ¿Sabe que cuando hablamos de un espíritu de confusión, estamos hablando de un espíritu que a través de sus enseñanzas introduce el engaño dentro de la misma iglesia? Oiga bien, ahora debemos recordar, escuche bien, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, que nuestra lucha no es contra lo que podemos palpar, contra el maestro, el pastor, el, el, el hermano que se sienta a su lado en la iglesia, el vecino, no, no. Usted y yo no estamos luchando con cosas que se ven, con cosas que podemos palpar, con una persona. Nuestra lucha es espiritual. Escuche bien. O sea que tenemos una lucha con seres espirituales que operan en el mundo espiritual, hermano. Fíjese que el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12, dijo lo siguiente, hablando sobre eso. Oiga bien, mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios. El verso, alabado sea Dios, eh, dice, el verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, mi lucha y tu lucha no es contra tu hermano, contra el pastor, contra el vecino que está cerca de tu casa. No, tu lucha y mi lucha es espiritual. Es con seres que usted no puede ver, que usted no puede tocar. Y en medio de esos seres espirituales hay ciertos espíritus que están capacitados ¿para qué? Para crear confusión dentro de la iglesia.
Por eso el apóstol dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, que el apóstol enumera seres espirituales que tienen cierta jerarquía. Oiga bien, por ejemplo, lo primero que él menciona que usted y yo tenemos una lucha contra principados. ¿Qué son principados? Principados viene de la palabra príncipe, son personas que tienen autoridad. O sea, seres espirituales con una autoridad que es cedida por el mismo diablo. Oiga bien. Y esos seres espirituales se ubican en regiones, en pueblos, en naciones y aún se introducen dentro de la iglesia con el propósito de crear confusión, engaño, mentira. Oiga bien. O sea que estamos luchando, hermano. Nuestra lucha es espiritual. Y esos seres espirituales están capacitados con diferentes eh, eh, enseñanzas, formas de poder manipular a los creyentes o hacer creer a muchos creyentes lo que o sea, algo mentiroso como si fuera verdad. Escuche bien, mi hermano. Fíjese, hermano, que a mí siempre me ha llamado la atención algo que ocurrió en el Antiguo Testamento, y de eso vamos a hablar un poco más adelante, sobre cómo Dios entregó a un rey llamado Acab para que a través de los falsos profetas que les rodeaban cayera en manos de espíritus de confusión y mentira. O sea, más adelante vamos a tocar eso. Pero en esta tarde yo quisiera que prestemos atención porque lo que estamos hablando está ocurriendo dentro de la iglesia hoy día. Y cuando hablo de la iglesia estoy generalizando, o sea, dentro de la iglesia del Señor se introducen espíritus engañadores, espíritus que crean confusión dentro de la misma iglesia, utilizando, mire, la Biblia, hermano, porque ellos utilizan la Biblia. O sea, ningún espíritu inmundo va a llevarte a la confusión. Por ejemplo, Satanás para engañar no te va a engañar con brujería porque de la brujería te libertó Dios. No, él usa la Biblia. Él la manipula, él la tergiversa. Él busca la manera de que tú creas que lo que él te está enseñando es verdad a través de la misma escritura. Y eso es lo que trae confusión. Y la Biblia nos enseña que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Todo lo que cause confusión, sea una profecía, sea una enseñanza, sea una predicación, sea un consejo, si te causa confusión o te lleva a estar confundido, eso no vino de Dios. Por eso es que tenemos que examinar toda profecía, toda predicación, toda enseñanza, la tenemos que examinar por el ojo de la Biblia. Aún lo que yo estoy hablando hoy y enseñando hoy, examínelo por la palabra de Dios. Fíjese, hermano, que los espíritus de confusión en la iglesia, en muchas ocasiones, como imitadores del Espíritu Santo, escuche bien, buscan dividir y alejar de la verdad a los creyentes. Fíjense que un espíritu de confusión tiene varias características y una de esas características son el orgullo y la incredulidad, la amargura, la envidia y las doctrinas engañosas. O sea, que una de las maneras en que se manifiesta ese espíritu es a través del engaño, para llevar a la gente. Mire, 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 mi hermano, cuando una persona le cierra el oído a Dios o al Espíritu Santo, automáticamente Satanás se aprovecha de eso. Oiga bien, y comienza ¿qué?
a introducir en el oído de esa persona enseñanzas que aparentemente son bíblicas, pero cuando las examinamos nos damos cuenta que son enseñanzas erradas que nos llevan a la confusión. La Biblia dice que cuando el pueblo, que sin profecía, el pueblo se desenfrena. Cuando ese verso dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, lo que quiere decir, la palabra profecía ahí no es profecía literal, sino que la profecía ahí es la enseñanza, la predicación bíblica, la enseñanza y predicación bíblica. Cuando no hay enseñanza, cuando no hay predicación en la iglesia, ¿qué pasa? El pueblo se desenfrena. La palabra desenfreno implica que el pueblo comienza a caminar en confusión. Oiga bien. Ahora, para poder enfrentar toda enseñanza errónea, toda enseñanza, alabado sea Dios, que sea contraria a la Biblia, tenemos que tener discernimiento. Escuche bien, tenemos que tener discernimiento espiritual. Y no solamente discernimiento espiritual, sino ser creyentes de oración constante. Escucha bien. Y además de tener discernimiento y oración constante, debemos sacar tiempo para examinar las escrituras. Si algo la iglesia de este tiempo carece, es de palabra de Dios. Hoy día, la palabra de Dios en muchos lugares, lamentablemente, es obsoleta. Se ha echado a un lado. No tiene la importancia que se merece. Y por eso es que hay tanta confusión dentro de la iglesia del Señor. Por eso es que hay tanto creyente confundido, que no saben a dónde van ni de dónde vienen, que no saben ni la hora que es en el reino de Dios. Oiga bien, fíjese hermano, que Dios nos ha llamado a confrontar los espíritus de engaño, los espíritus de confusión. Estamos llamados a luchar y a contender por la fe. Eso lo enseña la Biblia, hermano. O sea que los espíritus de confusión están haciendo su trabajo dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos la responsabilidad de abrir los ojos de la iglesia, de avisarle a la iglesia y advertirle a la iglesia que hay un peligro dentro de la misma iglesia. Sabe que el enemigo no se va a presentar tal como él es. Él no va a venir a atacarte físicamente, no, no. Él ha logrado y ha entendido que de la única manera que puede destruir, dividir, corromper una iglesia es a través del engaño, de la confusión, utilizando la palabra de Dios. Oiga bien, mi hermano, esto es terrible, pero esto es una gran realidad, hermano. Esto es algo que nosotros, alabado sea Dios, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y pararnos firme y comenzar a contender por la fe, a defender la fe, a predicar la palabra tal como está escrita. Fíjense que el apóstol Juan, en primera de Juan, alabado sea Dios, eh, trae una revelación que en cierta manera tiene que ver con lo que estamos hoy enseñando. Y es que el apóstol Juan nos enseña que no creamos, que no seamos personas que creamos todo lo que se predica, todo lo que se enseña, todo lo que se habla a través de las plataformas sociales dentro de la misma iglesia. Mire, mi hermano, hasta lo que yo estoy hablando hoy, usted tiene que examinarlo.
No puede creer. No se me limite a creer si primero no lo examina. No va a la escritura. Y el apóstol en Primera de Juan capítulo 4 verso 1 dice, mire lo que dice, amados, no creáis a todo espíritu. Oiga bien, sino probad, los espíritus, si son de Dios. Fíjese que el apóstol, si usted lee con cuidado y con detenimiento, usted se va a dar cuenta que él en ningún momento dice no creáis a toda predicación, a toda enseñanza, a toda profecía, a todo consejo. No, no. Él enfatiza en algo muy interesante y es que él quiere que usted y yo entendamos que detrás de una profecía, detrás de una predicación, detrás de una enseñanza, detrás de un consejo, hay un espíritu. Estamos hablando de espíritus de confusión. Y Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de paz. Dios no es un Dios, alabado sea tu nombre, de desorden. No, no. La palabra confusión implica desorden. Todo lo que, todo desorden, en cierta manera, lleva a la confusión. Y Juan utiliza la palabra espíritu. ¿Por qué Juan utiliza la palabra espíritu? Para enseñarnos y para advertirnos que no creamos si primero no examinamos el proceder de esa enseñanza, de esa profecía, de ese consejo, de esa predicación. En cada predicación, en cada profecía, en cada enseñanza hay un origen. Detrás de cada enseñanza hay un origen. Alabado sea Dios, que es el que produce esa enseñanza. O sea, que Juan nos está advirtiendo que no todo lo que se predica, no todo lo que se enseña, no todo lo que se profetiza viene del Espíritu de Dios o proviene del Espíritu Santo. Ahora, cuando Juan dice no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, lo que Juan está estableciendo aquí es que antes de decir amén, antes de creer, antes de decir que eso vino de parte de Dios, tenemos que sacar un momento para examinar de qué espíritu hay detrás de esa enseñanza. ¿Qué espíritu hay detrás de esa predicación? ¿De dónde surgió? ¿Cuál es el origen? Oiga bien. O sea, que cuando Juan dice, no creamos a todo espíritu, alabado sea Dios, lo que está diciendo es, y lo que está estableciendo es, que no todo viene del Espíritu Santo. Fíjese que dentro de la iglesia, no solamente se mueve el Espíritu Santo, sino que se mueven diferentes espíritus. Hay enseñanzas que parecen que vienen de Dios, pero cuando vamos a la Biblia y las examinamos con detenimiento, y el Espíritu Santo abre ese entendimiento espiritual, a través del discernimiento comenzamos a darnos cuenta que son falsas enseñanzas o que hay una mezcla de Biblia y otras cosas. O sea que nosotros tenemos que tener cuidado a qué le estamos prestando atención. Oiga bien. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos reconocer un espíritu de confusión? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, lo primero que debemos examinar las señales que se están manifestando dentro de la iglesia o dentro de la iglesia en general. Cuando hablo de iglesia, estoy hablando de la iglesia en general y me refiero también porque dentro de la iglesia también se utilizan las plataformas sociales para predicar el evangelio. Si hay algo que yo enfatizo y tengo cuidado,
y aconsejo a mucha gente es que tenga cuidado con lo que está escuchando en las plataformas sociales, que examine, que indague, que le pregunte a Dios, que se prepare la escritura, porque el problema de hoy es que habemos mucho, que oramos mucho, pero no tenemos tiempo para examinar la palabra, para escudriñar las escrituras. Hay que aprender a tener comunión con la palabra. Tener comunión con la palabra es sacar tiempo, 1 hora, 2 horas o 3 horas diarias para examinar la palabra, para que esa palabra comience a alimentar nuestro espíritu y se haga vida en nosotros, para que nadie nos engañe. Oiga bien, porque el enemigo usa la Biblia, hermano. Él no te va a engañar con cosas que ya en el pasado tú fuiste engañado. Tal vez la brujería, el espiritismo, cosas místicas que tú creías. Él no utiliza eso porque él sabe que tú no vas a caer en eso. Pero él utiliza esto. Él utiliza la Biblia. El enemigo es un experto tergiversando la palabra, utilizando la Biblia para que en cierta manera tú caigas en confusión. El enemigo tiene algo que muchos de nosotros, escuche bien, dejamos pasar por alto. Y es que la Biblia dice, alabado sea Dios, que no ignoremos sus maquinaciones, que estemos atentos a la voz de Dios para cuando el enemigo quiera introducir en tu mente, en tu corazón, algo que no proviene de Dios, usted esté activo en el espíritu y pueda discernir que eso no vino de Dios. Así se le paren los pelos, así sientan ríos de agua viva. Hay que tener cuidado. El enemigo se disfraza como ángel de luz, hermano. Él no te va a engañar presentándose tal como él. Él no es omnisciente ni omnipresente, pero tiene un ejército de demonios y de espíritus engañadores que se van introduciendo dentro de las iglesias con el propósito de crear confusión. Y esos demonios se llaman espíritus engañadores. Son expertos engañando, causando confusión, división. Oiga bien, la primera señal que usted tiene que le puede llevar a usted a entender que hay confusión dentro de la iglesia es cuando usted ve una iglesia dividida. Por ejemplo, la iglesia de los Corintios era una iglesia que estaba bajo un espíritu de confusión o varios espíritus de confusión. La iglesia de los Corintios, dice el apóstol Pablo, escuche bien, que él la elogió porque era una iglesia que era rica en los dones. Qué terrible, hermano. Una iglesia rica en los dones. O sea, que en esa iglesia se manifestaba el don de ciencia tal vez, el don de profecía, había sanidad, había milagros, hablaban mucha lengua, pero la iglesia estaba dividida. Ahora, ¿qué fue lo que provocó que esa iglesia estuviese dividida? ¿Sabe qué? Espíritus de confusión que se habían introducido dentro de la iglesia lograron en cierta manera llevar a la iglesia que se dividiera en 4 facciones. O sea que dentro de esa misma iglesia habían 4 iglesias y las 4 iglesias tenían 4 líderes. Así es que opera el espíritu de confusión. Y usted se preguntará, ¿y qué pasó con el pastor de esa iglesia? Hablando del pastor principal, porque dentro de esa misma iglesia habían 4 iglesias, habían, habían 4 grupitos y cada uno de ellos tenía un líder. Qué tremendo, hermano. Así es que opera ese espíritu.
Porque, ¿y cómo usted lo sabe, pastor? Bueno, porque unos decían que eran de Apolo. Esa era la primera iglesia. Y Apolo era el líder. Otros decían que eran de Cefa, o sea, de Pedro, la segunda iglesia. Y Pedro era el líder. Otros decían que era de Pablo. Oiga bien. Y otros decían que eran de Cristo. O sea que el espíritu de confusión, el primer propósito que quiere lograr un espíritu de confusión es crear división. ¿Por qué? Porque una iglesia dividida es una iglesia débil espiritualmente, es una iglesia que no tiene defensa contra las enseñanzas erróneas. Está adaptada a lo primero que le enseñen, sin examinar, sin escudriñar, sin ir a la Biblia. Y el apóstol tuvo que lidiar con ese problema. ¿Cuáles son las características de una iglesia confundida? Una iglesia confundida es una iglesia que no ha madurado espiritualmente, no ha crecido espiritualmente. Por eso el apóstol le dice, cuando vino ustedes le tuve que hablar como a niños, porque no han podido discernir la verdad. Oiga bien, y Satanás es astuto, hermano, porque Satanás, a través de la confusión, de sus enseñanzas que causan división y confusión en la iglesia, lo que quiere lograr es que la iglesia se desenfoque de la verdad, de la palabra de Dios, y comience a enfocarse en las enseñanzas, alabado sea Dios, que hacen sentir bien al creyente. El evangelio no es para hacer sentir bien al creyente. El evangelio es para alimentar el alma del creyente, para que el creyente crezca y madure espiritualmente y se aleje de todo aquello que impida que pueda tener una relación con Dios. Oiga bien, o sea que lo primero que hace Satanás cuando logra confundir una iglesia es llevar a la iglesia a que se desenfoque de la verdad y comience a creer en la mentira, en el engaño. Y eso lleva a la iglesia ¿a qué? A que sea una iglesia inmadura espiritual. Y una iglesia que se desenfoca del evangelio, que es inmadura espiritual, se llena de orgullo, de rebelión. Y ahí comienzan las disputas, las discusiones entre uno y el otro. Oiga bien, hermano. Lo próximo que Satanás quiere cuando comienza a introducir la confusión dentro de la iglesia es que la persona comience a no creer en la palabra de Dios. O sea, la persona se llena de incredulidad y comienza a cuestionar la palabra de Dios. Oiga bien, y cuando una iglesia se llena de incredulidad, o sea, cuando hablo de incredulidad, estoy hablando de la incredulidad a la palabra, a la Biblia. Oiga bien, lo que comienza a experimentar es que va a comenzar a perder la visión. Sabe que en el tiempo de Samuel hay un detalle que a veces dejamos pasar por alto, y es que la Biblia dice que en los tiempos de Samuel escaseaba la palabra de Dios. Oiga bien. Y el hecho de que escaseaba la palabra de Dios no quería decir que no había palabra de Dios, porque ellos tenían los profetas, tenían la ley. Pero había un problema, que el pueblo de Dios había desechado y rechazado la palabra de Dios. Y cuando se desecha y se rechaza la palabra de Dios, no hay visión. Y donde no hay visión, hay confusión. ¿Por qué, pastor? Porque donde no hay visión hay confusión, porque hay un espíritu de confusión manipulando la verdad y haciéndole creer a las personas que la verdad es mentira y la mentira es verdad.
Oiga bien, así coopera. Ahora, ¿cuál es el origen de un espíritu de confusión o de espíritus de confusión? ¿Dónde se originan? Se originan de muchas partes, hermano. La primera de ellas vienen del mundo espiritual, o sea, de Satanás y los demonios capacitados ¿para qué? Para confundir. Y cuando eso sucede, el creyente comienza a vivir una vida completamente, alabado sea Dios, eh, comienza a ser rebelde a la palabra de Dios. Mire, mi hermano, hay que saber identificar cuando el enemigo se está moviendo dentro de la iglesia. ¿Y cómo vamos a identificar cuando el enemigo se mueve dentro de la iglesia? Bueno, primero, hay que tener una vida continua de oración, de comunión con Dios. Hay que sacar tiempo para escudriñar la palabra. Hay que tener intimidad con el Espíritu Santo y pedir al Espíritu Santo que nos dote con el don de discernimiento, que abra nuestros ojos espirituales. Oiga bien. O sea que lo primero que debemos entender en cuanto a cómo identificar al enemigo, lo primero que tenemos que saber es lo que hablábamos unos minutos atrás, que es que nuestra lucha, nuestro problema, no es contra el pastor, no es contra el hermano, no es contra el líder, no. Nuestra lucha es espiritual. Es contra principados, contra seres espirituales que tienen cierta jerarquía y están capacitados para llevar el engaño y la confusión dentro del pueblo de Dios. Como decía el apóstol Juan, debemos preguntarnos cuando estamos escuchando un mensaje como el de hoy, una profecía, una enseñanza. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué espíritu se está moviendo detrás de esa enseñanza, de esa predicación, de ese consejo, de esa profecía? ¿Cuál es el origen? Eso es examinar. O sea que lo primero que debemos preguntar, Señor, ¿esa profecía viene de tu parte? ¿Es alabado sea Dios? ¿Se origina en el Espíritu Santo? ¿O detrás de, o qué hay detrás de esa profecía? ¿Qué espíritu hay? ¿El espíritu de Dios o el espíritu de Satanás? Eso es lo que debemos preguntar, hermano. Por eso el apóstol dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. La palabra probar aquí es examinar, buscar el origen. Escuche bien. Y lo primero que debemos es probar los espíritus si son de Dios. Ahora, ¿por qué Juan dice esto? ¿Sabe por qué Juan lo dice? Porque Juan entiende y entendía, y nosotros debemos entender hoy que detrás de cada falso profeta, de falso maestro, de falsa enseñanza, hay un espíritu. Si hay un tiempo donde el engaño, la falsedad, la confusión se mueve dentro de la iglesia es este. La Biblia es clara, la Biblia lo dice. La Biblia dice que en los últimos días, alabado sea Dios, se iba a levantar un espíritu de mentira dentro de la iglesia, hermano. Fíjese que cuando leímos allá en Tesalonicense, encontramos
Una de las causas por la cual el espíritu de mentira está introducido dentro de la iglesia. Miren lo que dice el apóstol en Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 10. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escuche bien. Dice, y con todo engaño de iniquidad. O sea, que eh, el engaño dentro de la iglesia se está moviendo a una velocidad enorme, hermano. Fíjese que estamos viviendo un tiempo de confusión, de engaño, de desinformación en todas las áreas, porque usted ve en el mundo secular, donde hay tanto engaño, tanta desinformación, no se dice la verdad. A veces se mezcla la verdad con la mentira. Y el problema es que hay muchas personas que están creyendo más en la mentira que en la verdad. Porque no están capacitados espiritualmente para discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es verdad y lo que no es verdad, entre lo que es mentira y lo que es falso. Oiga bien, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, el verso dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, en otras palabras, lo rechazaron. Hoy en día, lamentablemente, dentro de la iglesia hay muchos cristianos, entre comillas, rechazando la verdad y aceptando la mentira. Pero me llama la atención lo que Dios dice en el verso 11, y ahí es donde está el peligro, hermano. Dice, por eso Dios les envía un poder engañoso, o sea, un poder de confusión. ¿Y quién lo envía? Dios. O sea que Dios se echa a un lado y permite que el engaño, la falsedad, comience a manifestarse dentro del pueblo de Dios. Y personas a creer en eso, a seguir esas enseñanzas. Es un peligro cuando no queremos o rechazamos la verdad. Porque automáticamente cuando se rechaza la verdad, hay un espíritu de mentira que va a entrar en el corazón de esa persona y esa persona lo va a aceptar. Cambiaron la verdad por la mentira, como dice Romano. Entregaron sus corazones a la mentira. No podemos ser personas, alabado sea Dios, como dice la Biblia, que todo lo creemos. Mire, mi hermano, hay que tener cuidado. Hay que examinar todo antes de creer. Y sigue diciendo, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, quiero terminar con esto, hermano. Yo dije al principio que a mí me llama la atención cómo Dios entregó al rey Acab, escuche bien, para que a través de los falsos profetas cayera en manos de espíritus engañadores, escuche bien, de espíritus de engaño, de espíritus de confusión. Mire lo que dice Primera de Reyes y con esto termino, hermano. Vamos a Primera de Reyes. Mire lo que dice la Biblia, no yo. Esto lo dice la Biblia. No soy yo el que me lo inventé. Mire lo que dice. Acá fue un rey que decidió no creer a la verdad. Rechazó la verdad. Rechazó los hombres de Dios. Oiga bien, al extremo
que cuando los hombres de Dios venían y le decían de parte de Dios la verdad, él los encarcelaba. Oiga bien, y Dios decidió en un momento dado entregarlo. Pero ¿entregarlo a quién? Como él no quiso entregar su corazón a la verdad, Dios entregó a Acab a un espíritu de mentira. Oiga bien, mire lo que dice la Biblia. El Señor pregunta, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? O sea, para que ahí termine su vida, por ser negligente, por rechazar la palabra de Dios. Oiga bien, y uno decía de una manera, o sea, esto es en el cielo, Dios tenía una reunión en el cielo, porque así lo dice la Biblia. Oiga bien, estamos en Primera de Reyes, capítulo 22, del verso 20 al 23 en adelante, para que usted lo lea. Dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y le dijo, yo le induciré, o sea, yo lo voy a lograr. Un espíritu, escuche bien, y Jehová le dijo, ¿cómo lo vas a hacer? Dios lo sabe todo. Esta pregunta es retórica. O sea, Dios sabe cómo lo iba a hacer porque Dios conoce todo. Oiga bien. Y el Espíritu le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Oiga bien. Si habla de un espíritu de mentira, está hablando de un demonio, porque esto no es un ángel. Esto es un demonio que tiene la capacidad de engañar, de confundir. Oiga bien. Y mire lo que Dios le dice. Y le dijo Dios, le inducirás y aún lo conseguirás. Y el verso sigue diciendo, y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal contra ti. O sea, que cuando la persona no quiere saber de la verdad, Dios va a permitir que un espíritu de engaño, un espíritu de confusión, un espíritu de mentira lleve a esa persona a su ruina, a su destrucción. Oiga bien lo peligroso de esto. O sea, que la palabra de Dios nos está diciendo hoy que tengamos cuidado. Porque no todo lo que se enseña, no todo lo que se predica, no todo lo que se profetiza, no todo consejo viene de Dios. Viene del Espíritu Santo. No todo lo que se escucha en las redes sociales viene de Dios. Hay que tener cuidado. Porque el espíritu de mentira se está moviendo a una velocidad terrible dentro de la iglesia porque entiende que sabe que ya el tiempo se acaba. Mientras más entremos en los postreros días, más engaño, más mentira se va a mover dentro de la iglesia. Pero nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios. Pero tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad y llenarnos de la palabra de Dios para poder discernir quién está hablando. ¿Quién está profetizando? ¿Quién está predicando? ¿Qué espíritu hay detrás de todas esas cosas, de toda enseñanza? Así que en esta tarde tenemos que tener cuidado, hermano, de no dejarnos de llevarnos por las señales externas. Porque el problema es que estamos enfocados en que habla lengua, en que grita, en que brinca y salta. No toda lengua, no todo brinco y no todo salto es del Espíritu Santo. Enfoquémonos en lo que enseña esa persona.
Examinemos lo que ella enseña, no en que habla lenguas. No, porque ese es el problema de este tiempo, que nos estamos enfocando en las señales externas y no en las internas, en cómo vive la persona, qué testimonio está dando. Debemos buscar la guianza del Espíritu a través de la oración. Cuando usted tenga una duda, cuando usted se encuentre confundido por algo que le enseñaron, por algo que le profetizaron, esté más que seguro que eso no viene de Dios, porque Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de paz. Así que Dios me los bendiga en esta tarde.